El crepúsculo del alba, parecido a un uniforme militar verdoso, envolvía los contornos de la metrópolis. Ni siquiera las estrellas en el cielo habían abierto sus ojos somnolientos. En el cuartel general de las Fuerzas Especiales de la Federación Rusa, en la vivienda oficial del comandante, reinaba la inquietud de una madre que no había dormido en toda la noche. La general de ejército Yelena Gromova, una mujer inquebrantable. Las 3 estrellas en sus hombreras simbolizaban todo el peso de dirigir la punta de lanza del ejército ruso con las fuerzas de operaciones especiales. Pero ahora no era una comandante militar, sino una madre común que se preparaba para una visita con su único hijo, Alexei. Con una tierna sonrisa, sus manos se movían sobre la mesa. Uno tras otro, platos preparados con amor aparecían en la sencilla vajilla de campaña. La carne de res en salsa cremosa, el plato favorito de su hijo, emitía un aroma especialmente atractivo. Yelena había elegido deliberadamente la mejor carne, cocinándola a fuego lento en la salsa hasta alcanzar una suavidad perfecta. Su plato, como un mapa de operaciones militares, siempre era impecable. Alrededor del asado se amontonaban finos blinis dorados. Como si fuera ahora mismo, recordaba la víspera del envío de su hijo al ejército. «Mamá, lo que sea, pero tus blinis son los mejores del mundo», dijo él, levantando el pulgar. Una cálida sonrisa tocó sus labios. 6 meses. Habían pasado exactamente 6 meses desde que su hijo, a quien valoraba más que a su propia vida, terminó su entrenamiento y fue enviado a la unidad militar. Durante todo ese tiempo, ella no había podido visitarlo ni una sola vez. Su hijo se lo había pedido personalmente. «Mamá, no quiero que toda la unidad esté en tensión por mi culpa. Por favor, déjame servir como un simple soldado raso, Alexei Belov». Yelena entendía mejor que nadie lo difícil que sería el servicio de su hijo si todos supieran que era descendiente del comandante de las Fuerzas Especiales. Ocultando su disgusto, asintió, aceptando su madura petición. Pero cada vez que observaba su rostro paulatinamente más delgado en las videollamadas, sentía cómo algo se le helaba por dentro. Y hace 3 días, después de los ejercicios tácticos nocturnos, su hijo la llamó él mismo. Su voz le oprimió el alma como una pesada carga. No quedaba ni rastro de su habitual vivacidad. La voz era ronca y exhausta. Hablaba apresuradamente, como si alguien lo persiguiera, y en cada palabra se sentía un ligero temblor. Incluso la pregunta de cortesía sobre sus asuntos sonó insípida, como una formalidad. «Alexei, ¿qué te pasa en la voz? ¿Estás enfermo?» «No, todo está bien, solo que los ejercicios fueron difíciles. Pero suenas muy cansado. Iré a verte el fin de semana. Te traeré algo rico». «No». Su hijo casi gritó, pero de inmediato bajó la voz apresuradamente. Esta abrupta negativa se clavó como un puñal en el corazón de Yelena. «No venga, bajo ningún concepto, venga. Realmente estoy bien, solo estoy agotado. El fin de semana tenemos maniobras importantes, así que las visitas serán canceladas de todos modos». Las palabras de su hijo sonaban lógicas, pero los sentimientos ocultos detrás de ellas revelaban un intento desesperado de ocultar algo. Un mal presentimiento se apoderó de Yelena. Sabía perfectamente lo dura que podía ser la vida militar, especialmente en un colectivo de jóvenes llenos de energía. Pero siempre se había enorgullecido de haber criado a su hijo fuerte y justo, y se negaba a pensar que pudiera estar en problemas. Cerrando los recipientes de comida, Yelena suspiró profundamente. En el silencio previo al amanecer, su propio latido parecía ensordecedor. «No, no es así». Él solo lo dijo por el cansancio después de los difíciles ejercicios. Susurró, como un conjuro. Pero el instinto maternal, riéndose de los argumentos de la razón, hacía sonar la alarma.
una alarma que le helaba una mitad del corazón. Era como el sentido agudizado de un comandante de fuerzas especiales que ha detectado la presencia de un enemigo invisible en la densa niebla. Hoy debía ver a su hijo a toda costa. Solo escuchando de su propia boca, mirándolo a los ojos, que todo estaba bien, podría liberarse de esa angustiosa ansiedad. Cuando la tenue luz azulada de la mañana apenas rozó el asfalto, la general de ejército Yelena Gromova se dirigió a la unidad de su hijo, no en un vehículo oficial, sino al volante de su viejo Volga. Había elegido deliberadamente su coche personal para no ser identificada por las matrículas. También vestía modestamente. En lugar del uniforme con estrellas, un simple suéter gris y vaqueros, como cualquier otra madre. En su rostro sin maquillaje solo se leía preocupación y anhelo por su hijo. En la puerta de la unidad, un joven soldado en el puesto de control, siguiendo las normas, le pidió que presentara sus documentos. Yelena notó cómo los ojos del soldado se estremecieron por un momento cuando tomó su pasaporte. Yelena Gromova, un nombre no muy raro. El soldado, al parecer, decidió que era solo una coincidencia o una visita ordinaria de una mujer de mediana edad. Recuperó rápidamente la compostura y preguntó el motivo de su visita. «Vengo a ver al soldado raso Alexei Belov». El soldado consultó algo por radio y, siguiendo el procedimiento estándar, la condujo a la sala de visitas. Una habitación limpia, pero de alguna manera fría y sin vida. Yelena se sentó junto a la ventana, colocando con cuidado la bolsa con comida. Su corazón latía salvajemente. Ahora esa puerta se abriría y entraría su hijo, convertido en un verdadero soldado. Y entonces ella, al comprender que todas sus preocupaciones habían sido en vano, sonreiría ampliamente y lo abrazaría con fuerza. Pero la espera se alargó. 10 minutos, 20. Cuando la ansiedad comenzó a subirle por la garganta, la puerta de la sala de visitas se abrió, pero no entró su hijo. Se le acercó un sargento corpulento con rostro curtido y una sonrisa forzada. En su pecho tenía una insignia que decía Iván Petrov. «¿Es usted la madre del soldado Belov?» «Soy el sargento Petrov, su comandante de sección». «Sí. ¿Y dónde está mi hijo?» Unas notas de acero se deslizaron involuntariamente en la voz de Yelena. El sargento Petrov se sobresaltó y desvió la mirada. Sus ojos se movieron inquietos hacia la entrada de la habitación, donde, como Yelena comprendió, alguien observaba la escena. Ella no se dio la vuelta, pero sintió claramente otra mirada sobre sí misma. El hecho es que el soldado Belov desde ayer está postrado con una fuerte gripe y ha sido aislado en la enfermería. Ahora mismo tenemos una epidemia en la unidad, y para evitar su propagación, lo lamentamos mucho. El sargento lo soltó de una tirada, como un texto aprendido de memoria, pero las gotas de sudor en su frente y las esquinas de sus labios antinaturalmente tensas gritaban que era una mentira. La mirada de Yelena se volvió afilada como una cuchilla. «Aislado. ¿Está muy mal? En ese caso, yo misma iré a la enfermería. Solo lo miraré un minuto y me iré». «Oh, eso es imposible. Categóricamente imposible». El sargento Petrov casi gritó, agitando las manos. Su reacción exagerada solo echó más leña al fuego de las sospechas de Yelena. Volvió a mirar, como buscando apoyo, por encima de la espalda de ella y, armándose de valor, continuó. «Según las normas de la enfermería, la entrada está estrictamente prohibida para personas ajenas. Entiendo sus sentimientos, pero es una regla de cuarentena. No puedo hacer nada. A Alexei le darán medicinas, descansará y se recuperará rápidamente. Yo mismo me aseguraré». Fue en ese momento cuando la mirada aguda de Yelena captó la figura de un hombre al final del pasillo, por encima del hombro del sargento. Era el suboficial mayor Sergei Sayarov.
Yelena lo había visto de pasada cuando inspeccionaba el centro de entrenamiento. Un soldado de ojos astutos que siempre se arrastraba ante los fuertes y era cruel con los débiles. Estaba allí, como un director, observando la actuación del sargento Petrov. Petrov, sintiendo su mirada, se movió apresuradamente, tratando de ocultar a Sájarov. Pero ya era tarde. El apenas perceptible intercambio de miradas, la tensión entre ellos, todo esto no se parecía en absoluto a una situación normal con un soldado resfriado. Olía claramente a ocultamiento. Yelena dejó de presionarlo. En su lugar, se levantó de su asiento con una suave sonrisa. El sargento Petrov quedó desconcertado por su repentino cambio de comportamiento. Bien, si esas son las reglas de la unidad, no se puede hacer nada. Por favor, transmítanle a mi hijo que tome sus medicinas y descanse bien. ¿Podría al menos entregarle esta comida? Le extendió la bolsa. Petrov exhaló aliviado y la tomó apresuradamente. Sí, claro, no se preocupe. Yo mismo se lo entregaré todo. Gracias, sargento. Entonces, me iré. Yelena, sin mostrar ni una pizca de pesar, se dio la vuelta y salió de la habitación. Sintió en la espalda el alivio que se reflejaba en los rostros de Petrov y Sájarov. Pero cuando Yelena abandonó la unidad, su rostro se volvió frío como el hielo. No ira, sino una fría determinación de acero llenó su corazón. Gripe, aislamiento, una descarada mentira. Algo le ha pasado a mi hijo y están tratando desesperadamente de ocultarlo. Sentada en el coche, no encendió el motor, solo miró por el espejo retrovisor la puerta cerrada de la unidad. Había llegado el momento de buscar la verdad, pero ya no como madre, sino como comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Al salir de la unidad, Yelena Gromova no se fue a casa. Condujo unos 500 metros y estacionó en un terreno baldío junto a un viejo y destartalado establecimiento, un café cerca del puesto de control. Como todos los lugares similares cerca de unidades militares, estaba impregnado del sudor y las historias de los soldados. Aún faltaba mucho para el almuerzo, pero Yelena entró y se sentó en la mesa más alejada. Desde allí se veía perfectamente la única carretera que conducía a la unidad. Señorita, todavía estamos cerrados. Una mujer mayor, al parecer la dueña, se le acercó. Yelena sacó varios billetes de su cartera y los puso sobre la mesa. Disculpe, necesito esperar a una persona. Solo me sentaré aquí hasta el almuerzo y luego pediré algo. La mujer tomó el dinero en silencio y se dirigió a la cocina. Yelena, bebiendo agua, esperó tranquilamente. Su cerebro, como el de un comandante que elabora un complejo plan de operación, trabajaba fría y claramente. Mostrar emociones o ejercer autoridad es cosa de aficionados. La verdadera táctica de las fuerzas especiales es esperar en silencio en las sombras hasta que el enemigo se delate. Como esperaba, a la hora del almuerzo, oficiales y suboficiales comenzaron a salir de la unidad, dirigiéndose al café. Yelena se caló más el gorro y, fingiendo estudiar el menú, escuchaba sus conversaciones. En su mayoría eran chistes vacíos y planes para el fin de semana. De repente, la puerta del café se abrió bruscamente y entró un rostro conocido. El suboficial mayor Sájarov. Le seguían otros 2 suboficiales. Se sentaron en una mesa en diagonal a la suya. Apenas sentados, Sájarov pidió vodka. Al parecer, le gustaba beber también durante el día. «Maldición, esta mañana casi me da un infarto. ¿Viste la mirada de esa mujer? Parece que te ve a través», gruñó Sájarov, mordiendo un pepinillo encurtido. El suboficial que estaba sentado a su lado asintió. «Y no me digas, también tiene el mismo apellido que la comandante de las Fuerzas Especiales, Gromova. Cuando me informaron desde el puesto de control, casi me caigo de la silla». Sájarov vació un vaso de un trago y carraspeó.
Ah, y ese novato de Petrov casi se mea encima. Un cobarde. Si no le hubiera lanzado una mirada por la espalda, lo habría soltado todo. Pero, gracias a Dios, la excusa de la gripe funcionó. De lo contrario, habría problemas. El corazón de Yelena se heló. Contuvo la respiración, concentrando toda su atención en la conversación. Los fragmentos de la charla formaban una imagen aterradora. Ese cachorro de Alexei sigue callado. En la voz de Zaharov se escuchó irritación. Así es, el jefe de la enfermería dice, tiene fracturas en 2 costillas y hematomas internos, pero él insiste en que simplemente se cayó en los ejercicios y pide que bajo ningún concepto se les diga a los padres. Un hueso duro de roer. Yelena se mordió el labio inferior con dolor. Ni siquiera sentía cómo sus uñas se clavaban en la palma de su mano. Fracturas en las costillas y hematomas internos. Mi hijo. La ira le subió a la garganta, pero no se inmutó. Explotar ahora significaría estropearlo todo. Sayarov sonrió con desdén. Duro, si supiera quién es su madre, ya se habría derrumbado. Bueno, da igual. Mejor para nosotros que se comporte así. El comandante de batallón ordenó que este asunto bajo ningún concepto saliera de la unidad. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia fueron borradas. A todos los que estaban allí se les cerró la boca. Así que, por ahora, ganaremos tiempo con la excusa de la gripe, hasta que los moretones desaparezcan, y luego lo atribuiremos a un desafortunado accidente en los ejercicios. Y fin del asunto. Pero aún así no me siento bien. La mirada de esa madre suya no es buena. Tengo la sensación de que volverá. Si vuelve, la volveremos a rechazar. Una unidad militar no es un patio de recreo para niños. Los civiles tienen prohibida la entrada aquí. Basta de charla, vamos a comer. Con estas palabras, Zaharov se sirvió ostentosamente un plato lleno de goulash. Su conversación ya no contenía información nueva para Yelena, pero eso era suficiente. Su hijo había sido golpeado, y no se trataba de un simple castigo o novatadas. Era una brutal paliza que había provocado fracturas de costillas. Y toda la unidad, desde el suboficial hasta el comandante de batallón, estaba ocultando sistemáticamente este hecho. Yelena se levantó en silencio de la mesa. Mientras salía del café, las asquerosas risas de ellos resonaban a sus espaldas. De vuelta en el coche, Yelena puso las manos en el volante y cerró los ojos por un momento. Ante su vista interior apareció el rostro de su hijo. Su hijo, que ocultó ser descendiente de la comandante de las Fuerzas Especiales y soportó en silencio la brutal violencia para no arrojar sombras sobre su madre. La comprensión de la profundidad de su sufrimiento le destrozó el corazón. La ira y la culpa la inundaron. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué ignoré su voz débil? Abriendo los ojos, Yelena ya no era una simple madre. En su mirada se leía la fría e implacable determinación de un comandante de fuerzas especiales, una líder que clava un cuchillo en el corazón mismo del enemigo. El olor de la mentira lo he percibido. Ahora es el momento de arrancar su fuente de raíz. Sacó el teléfono y marcó un número. Mayor Lebedev, soy yo. Mañana a las 5 de la mañana, espérame en mi coche en el puesto de control de la unidad X. Vístete con el uniforme de gala completo. Al día siguiente, cuando la oscuridad aún luchaba con el amanecer, un chaika negro de servicio se acercó silenciosamente a las puertas de la unidad. Las estrellas en la matrícula y la banderita de las Fuerzas Especiales exudaban un aura de autoridad incomparable con el modesto Volga de ayer. De la puerta trasera salió la general de ejército Yelena Gromova. No quedaba ni rastro de la modesta ropa civil de ayer. Llevaba un impecable uniforme de gala. Un kimono perfectamente planchado, 3 estrellas brillantes como ella misma en las hombreras, filas de órdenes y medallas en su pecho.
Todo esto, sin palabras, decía quién era. Su cabello estaba cuidadosamente recogido en un moño, y en su rostro frío e impenetrable, como una máscara de acero, no se reflejaba ninguna emoción. Los soldados de guardia en el puesto de control, al ver las matrículas del general, corrieron presas del pánico hacia el coche. La simple mujer de mediana edad que ayer se había presentado como la madre del soldado Razobelov, en una noche se había transformado en la comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Rusia. Por el shock, los rostros de los soldados se pusieron blancos. «Saludos, camarada general de ejército». ¿A qué se debe su visita? El oficial de guardia del puesto de control corrió sin aliento y saludó. Su voz temblaba. Yelena apenas le concedió un saludo y con tono glacial pronunció: «Llamen inmediatamente al comandante de batallón de esta unidad». Su voz era baja, pero en ella resonaba una autoridad irrefutable. El oficial de guardia, casi reflexivamente, tomó la radio y gritó: «A todos, a todos. La comandante llama al comandante de batallón, inmediatamente al puesto de control». En la unidad comenzó un alboroto. Soldados somnolientos saltaban de sus literas. El silencio del amanecer fue roto por los gritos de alarma de los oficiales. No pasaron más de unos minutos cuando el teniente coronel Andrei Kozlov, chorreando sudor y sin haber abrochado todos los botones de su kimono, corrió al puesto de control. Detrás de él, con el rostro ceniciento, se arrastraba el héroe de ayer, el suboficial mayor Sergei Sazharov. «Saludos, camarada general de ejército. ¿A qué debemos el honor de su visita?», jadeó Kozlov, saludando. Sus ojos estaban llenos de miedo y perplejidad. No comprendía en absoluto lo que estaba sucediendo. Yelena los recorrió lentamente con la mirada. El comandante de batallón aterrorizado y el suboficial Sazharov, escondido detrás de él y sin atreverse a levantar la vista. Una sonrisa despectiva se deslizó por sus labios. «Teniente coronel Kozlov, dicen que ayer una mujer civil, la madre del soldado Razobelov, visitó esta unidad». «Sí, así es, camarada general de ejército. Me lo informaron. Y según tengo entendido, la enviaron de vuelta, mintiéndole que el soldado estaba aislado por gripe». Es cierto. El sudor corría a raudales por la frente del teniente coronel. Intentaba desesperadamente comprender. «Así que esa mujer es ella. ¿Cómo es posible?». Lanzó una mirada llena de odio a Sazharov. «Y esto fue una medida forzosa para prevenir una epidemia en la unidad. Si hubiéramos sabido que vendría usted, camarada general de ejército». «No necesito excusas», lo interrumpió Yelena con frialdad. Dio un paso adelante. Solo con este movimiento, Kozlov y Sazharov retrocedieron involuntariamente. «A partir de este momento, asumo todo el mando y la administración de esta unidad. Todo el personal debe formarse inmediatamente en la plaza de instrucción. Todos los oficiales al cuartel general y ustedes dos», señaló al comandante de batallón y al suboficial. «Síganme». Kozlov intentó objetar algo, pero se calló bajo la mirada glacial de Yelena. «Camarada general de ejército, quizás ha surgido algún problema». «¿Un problema, preguntas?». Yelena giró lentamente la cabeza y miró directamente a Sazharov. Sazharov se quedó inmóvil, como un ratón ante una cobra. Mi hijo, el soldado raso Alexei Belov, que sirve en esta unidad, fue brutalmente golpeado. Hoy no estoy aquí como madre, sino como una comandante obligada a proteger el honor y la dignidad de su subordinado y a restaurar la disciplina militar. De ahora en adelante, yo personalmente llevaré a cabo la investigación y veré con mis propios ojos la vil verdad que intentaron ocultar». Sus palabras resonaron como un golpe de espada en el aire matutino. Todos los que estaban en el puesto de control contuvieron la respiración.
Mi hijo. Esas dos palabras lo explicaban todo. No era solo una visita o una inspección, era la llegada de una leona enfurecida que venía a juzgar a quienes se atrevieron a tocar a su cachorro. Todo el color desapareció del rostro del suboficial mayor Zaharov. Sus piernas flaquearon y parecía que estaba a punto de caer al suelo. La ira de Yelena, oculta tras su máscara de acero, apenas comenzaba a desatarse. Sobre el patio de armas de la unidad flotaba una atmósfera extraña, una mezcla de oscuridad previa al amanecer y luz matutina. Todo el personal, con su equipo completo, estaba formado en filas perfectamente rectas. En sus rostros se leía cansancio, preocupación y una completa incomprensión de lo que estaba sucediendo. En la tribuna, en soledad, se encontraba la general de ejército Yelena Gromova, mirándolos desde arriba. Junto a ella, como escolares castigados, se hallaban cabizbajos el comandante de batallón Andrei Kozlov y el suboficial mayor Sergei Zaharov. Yelena no usó el micrófono. Habló con su propia voz, pero tan fuerte y clara que la oyeron en las filas más lejanas. Soy la comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Hoy estoy aquí por una sola razón, para revelar la verdad sobre un caso relacionado con una paliza y maltrato ilegal que ocurrió en esta unidad. Un murmullo silencioso recorrió a los soldados. Todos pensaron en el soldado Rasovelov, pero nadie se atrevió a pronunciar su nombre en voz alta. Les doy una oportunidad. Ahora volverán por compañías a los cuarteles. Los oficiales de mi Estado Mayor mantendrán conversaciones individuales con cada uno en sus ubicaciones. A quien diga la verdad, yo, como comandante, le garantizo protección total contra cualquier consecuencia. Pero quien mienta o intente ocultar los hechos será severamente castigado con todo el rigor de la ley militar. La elección es suya. Su discurso fue corto y claro, pero su peso oprimió los hombros de los soldados que llenaban la plaza. A la orden de los capitanes, los soldados comenzaron a dispersarse hacia los cuarteles. Yelena dio órdenes a los oficiales de la policía militar y a los inspectores de su Estado Mayor que había traído consigo. Interrogar a cada uno individualmente, garantizar total confidencialidad para que nadie se sienta presionado, registrar todo. La investigación comenzó, pero fue mucho más lenta y difícil de lo que Yelena esperaba. Los soldados, como si se hubieran puesto de acuerdo, mantuvieron la boca cerrada. «Cuéntanos todo lo que sabes sobre el soldado Rasovelov», preguntó suavemente un oficial inspector a un joven soldado de unos 20 años. El soldado, bajando la cabeza, murmuró apenas audible: Yo no sé nada. Solo sé que se cayó en los ejercicios y se hizo daño». «¿De quién oíste eso?» «Todos dicen lo mismo». Otros soldados respondieron de la misma manera. «¿Fuiste testigo de la paliza o de maltrato ilegal?» «De ninguna manera. Nunca vi que el suboficial mayor Zaharov u otros oficiales maltrataran al soldado Rasovelov. El camarada suboficial mayor nos trata muy bien». Todos, como loros, repetían lo mismo. Sus ojos se movían inquietos, sus palmas sobre las rodillas estaban sudorosas, pero sus bocas parecían perfectamente entrenadas para mentir. Tras recibir el informe, Yelena se mordió el labio. No era una simple intimidación. Era una cultura de miedo y sumisión que se había formado durante mucho tiempo, que había convertido toda la unidad en un gran muro de silencio. Los soldados creían que la venganza por decir la verdad sería mucho más rápida y cruel que la promesa del comandante. Era un reino creado por Zaharov y Kozlov, y en este reino los soldados eran solo esclavos, privados incluso del coraje de decir la verdad. Yelena reflexionó por un momento. Así no lograría nada. Cuanto más se golpea un muro, más fuerte se vuelve. Entonces, era necesario encontrar el eslabón más débil, la grieta, y golpear precisamente allí.
Llamó al jefe de inspección. Tráeme de nuevo las listas para la interrogación. Selecciona a 3 para mí. El compañero de Alexei, que estaba más cerca de él, su superior directo en el servicio y el recluta más joven que llegó recientemente a la unidad. Hablaré con ellos personalmente. La táctica había cambiado. En lugar de un ataque frontal, un golpe quirúrgico. Yelena entró en la pequeña sala de conferencias que utilizaban para los interrogatorios. Al otro lado de la mesa estaba sentado un joven soldado aterrorizado, compañero de Alexei. Yelena, fingiendo estudiar documentos, guardó silencio durante mucho tiempo. El pesado silencio oprimía al soldado. Tragó saliva, sintiéndose asfixiado. Finalmente, Yelena levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su mirada ya no era la de un general. Era la mirada de una persona adulta, preocupada por el amigo de su hijo. ¿Te da miedo? Los hombros del soldado se encogieron ante la pregunta inesperada. ¿Qué tipo de chico era mi amigo Alexei? ¿Le resultó difícil servir? La voz de Yelena era sorprendentemente suave. El soldado, dudando un momento, comenzó a hablar muy bajo. Alexei era un buen chico, nunca se negaba a un trabajo sucio, siempre hacía lo suyo en silencio y nunca se quejaba. Entonces, ¿por qué sufrió? ¿Por qué un chico tan bueno y honesto tuvo que sufrir fracturas de costillas? Murmuró Yelena, como hablando consigo misma. Los ojos del soldado se movieron nerviosamente. La primera grieta apareció en el muro de silencio. Al final, el muro de silencio se derrumbó. Ante el insistente pero delicado interrogatorio de Yelena Gromova, el compañero de Alexei no pudo más y, rompiendo a llorar, lo contó todo. Era una violencia sistemática y despiadada. Todo comenzó con pequeñas cosas. No le gustó al suboficial mayor Sayarov. Le pareció insuficientemente disciplinado ante otros soldados. Lo que comenzó con castigos leves, con el tiempo se convirtió en un acoso descarado y cruel. Sájarov usó a Alexei como ejemplo para mantener a toda la unidad bajo control. A altas horas de la noche, cuando todos dormían, se llevaba a Alexei al almacén o a un lugar apartado y lo golpeaba brutalmente. Otros oficiales lo sabían, pero callaban y algunos incluso participaron. Aquella noche, cuando todo sucedió, Sájarov estaba ebrio. Se aferró a algún detalle insignificante y comenzó a golpear a Alexei. La resistencia silenciosa de su hijo, que no respondía a los golpes, lo enfureció aún más. Perdió el control y comenzó a patearlo. Solo cuando se escuchó el crujido de las costillas rompiéndose, se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué Alexei no dijo nada? Podría haberme llamado al menos. La voz de Yelena tembló. Su compañero, secándose las lágrimas, respondió. Siempre decía que no podía defraudar a su madre, arrojar sombra sobre su carrera. Decía que le resultaba más repugnante que la muerte escuchar que servía fácilmente, escudándose en su madre general. Por eso lo soportó todo solo. Yelena cerró los ojos. El dolor de su hijo, su profunda fuerza interior, le desgarraban el corazón. Terminado el interrogatorio, se dirigió directamente a la enfermería. En la puerta de la habitación al final del pasillo, con un cartel de aislamiento, el jefe del puesto médico intentó detenerla. Camarada general de ejército, el paciente necesita reposo. Apártese. La voz de Yelena era una orden que no admitía objeciones. El médico retrocedió y ella abrió la puerta sin dudar y entró. La habitación olía a desinfectante. En la cama, cubierta con una sábana blanca, yacía su hijo. El brazo con el catéter estaba lleno de moretones, y en su rostro hinchado se veían equimosis violáceas y abrasiones. Su cuerpo era una horrible prueba de lo absurda que era la mentira sobre la gripe. El hijo parecía dormir profundamente, sin moverse, probablemente debido a los analgésicos y sedantes.
Yelena se sentó en silencio en una silla junto a la cama y se puso a mirar el rostro dormido de su hijo. En solo 6 meses, los rasgos juveniles habían desaparecido, dejando en el rostro del joven huellas de dolor y paciencia. Con mano temblorosa, le tocó el cabello despeinado. Un leve calor de su piel se transmitió a sus dedos. Una lágrima caliente rodó por su mejilla y cayó sobre la sien de su hijo. La mujer inquebrantable lloraba en silencio detrás de su máscara de comandante. Después de permanecer mucho tiempo sentada junto a la cama de su hijo, de repente notó algo debajo del colchón. Entre el colchón y el armazón de la cama había algo metido de forma descuidada. Se inclinó y lo sacó con cuidado. Era un cuaderno gastado del tamaño de la palma de la mano. En la tosca cubierta, al parecer de modelo oficial, no había nada escrito. Por curiosidad, abrió la primera página y sus ojos se entrecerraron. En el cuaderno estaban anotadas cuidadosamente fechas y junto a ellas incomprensibles combinaciones de números y letras. A primera vista, parecía un código o garabato sin sentido. AK-74, SN-20, PM-850, X-15, Q, un PN-95-2, AKM, una pieza. Esto, sin duda, eran modelos de armas y equipo militar, números de serie y cantidades. Los pensamientos en la cabeza de Yelena giraron a una velocidad vertiginosa. ¿Por qué su hijo había anotado esto? ¿Por simple curiosidad? En la última página, se quedó inmóvil. Allí había una fecha y una sola línea. Último jueves del mes 23 horas. Almacén número 3, Sayarov y el todoterreno negro. Su corazón dio un vuelco. Esto no era solo un caso de agresión. Su hijo se había topado con la cola de algo mucho más grande y peligroso. La razón por la que Sayarov había golpeado tan brutalmente a su hijo y por qué el comandante de batallón y toda la unidad lo habían ocultado sistemáticamente no era para encubrir maltratos ilegales, sino porque su hijo había descubierto algo que no debía saber. El cuaderno de su hijo era un mapa que conducía a una verdad aún más infame, oculta en las profundidades de esta unidad. Saliendo de la habitación de su hijo, la general de ejército Yelena Gromova se dirigió directamente al despacho del comandante de batallón. En su mano llevaba el cuaderno gastado. Cerrando la puerta del despacho, que utilizaba como puesto de mando temporal, desplegó el cuaderno sobre la mesa. Fusil Kalashnikov, pistola Makarov, mira nocturna. Todo esto era armamento estándar del ejército ruso. Pero, ¿qué significaban los números de serie, la cantidad y las fechas? Yelena, como en su propio despacho, se conectó habitualmente a la línea de comunicación segura y contactó con su subordinado de mayor confianza en el cuartel general de las Fuerzas Especiales, el mayor Kirill Lebedev. Lebedev, soy yo. Ahora te dictaré los números de serie del equipo. Compruébalos en el Sistema Unificado de Registro de Armamento e infórmame inmediatamente sobre su estado actual e historial. Nivel de secreto máximo. Esta información debe quedar solo entre nosotros. Entendido. A sus órdenes, camarada general de ejército. Yelena comenzó a dictar los números del cuaderno. Al otro lado de la línea se escuchaba el tecleo apresurado. Pocos minutos después, la voz de Lebedev regresó, teñida de perplejidad. Camarada general de ejército, es extraño. Todo el equipo que nombró figura como desechado, perdido o dañado durante los ejercicios y dado de baja. Según los documentos, este equipo ya no existe. La suposición de Yelena se confirmó. Su corazón se heló. Esto significaba malversación de propiedad militar, es decir, tráfico ilegal de armas. Y, a juzgar por las fechas en el cuaderno, no era una acción puntual, sino un crimen sistemático y grave establecido desde hacía tiempo. Su hijo, por casualidad o intencionalmente, había sido testigo de este crimen y había iniciado este cuaderno para reunir pruebas.
Y cuando Sájarov se enteró, lo sometió a una brutal venganza. Un simple caso de agresión se había convertido de repente en un crimen a gran escala que amenazaba la seguridad nacional. Ahora ya no era una cuestión personal de venganza. Como comandante de las fuerzas especiales, ella estaba obligada a erradicar este cáncer que carcomía al ejército. Su mirada volvió a posarse en la última página del cuaderno. Último jueves del mes, 23 horas. Almacén número 3. Sájarov y el todoterreno negro. Faltaban aún 2 semanas para el próximo último jueves del mes. No se podía esperar. Los enemigos ya estaban en guardia después de su aparición. Ir de frente significaba darles tiempo para destruir las pruebas. Yelena volvió a dar órdenes a Lebedev. Lebedev reúne toda la información sobre el almacén número 3 de esta unidad. Planos, registros de inventario, grabaciones de las últimas visitas, grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona. Revisa todo hasta la última mota de polvo y comprueba a todo el personal de esta unidad, especialmente al suboficial mayor Sájarov y al comandante de batallón Kozlov. Situación patrimonial, registros de llamadas, círculo de contactos, todo. No importa si los métodos son legales. Obtén esta información a cualquier precio. Y oye, camarada general de ejército, esto podría considerarse un abuso de autoridad, expresó Lebedev con cautela. La responsabilidad la asumo yo, dijo Yelena con firmeza. Ahora no podía estar constreñida por los límites de la ley y los procedimientos. Para desvelar un mal gigantesco, a veces tenía que adentrarse en la oscuridad ella misma. Al otro lado de la línea, Lebedev no dijo nada más. Solo por el tono de voz comprendió la decisión que había tomado su comandante. Cerrando el cuaderno, Yelena miró por la ventana. Detrás de la fachada pacífica de la unidad militar, como un hongo venenoso, habían crecido la corrupción y una conspiración de proporciones inimaginables. Su hijo había tocado este hongo venenoso y había sido envenenado. Ahora era su deber, como madre y como comandante, encontrar el antídoto y arrancar este hongo de raíz. El cifrado había sido descifrado. Había llegado el momento de comenzar la caza. La información del mayor Kirill Lebedev llegó rápida y precisa. Como correspondía al mejor subordinado de Yelena Gromova, proporcionó incluso más de lo que ella había pedido. En primer lugar, el almacén número 3. Según los documentos, figuraba como un almacén viejo y dado de baja, fuera de servicio. Pero el análisis de las imágenes satelitales y el esquema de la ubicación de la unidad revelaron varias anomalías. El almacén se encontraba en el extremo de la unidad, en una zona ciega para la vigilancia, y su pared trasera colindaba directamente con el vallado, lo que facilitaba el acceso desde el exterior. Pero lo más importante, en las imágenes térmicas nocturnas del último mes alrededor del almacén número 3, que supuestamente estaba abandonado, se detectó periódicamente una débil emisión de calor de vehículos y personas. Esto era una prueba irrefutable de que alguien estaba usando secretamente este lugar por las noches. Los resultados de la investigación sobre Sájarov y Kozlov fueron aún más impactantes. Ambos llevaban un estilo de vida lujoso que no correspondía con sus ingresos. Sájarov, a través de su esposa y su cuñado, poseía coches extranjeros de lujo y un apartamento en el centro de la capital, mientras que Kozlov había enviado a sus hijos a estudiar a escuelas privadas de élite en el extranjero. Sus salarios no podían cubrir tales gastos. Sus bolsillos estaban llenos de dinero negro del tráfico de armas. Pero la atención de Yelena se centró en otra cosa: el detalle de las llamadas del teniente coronel Kozlov. Durante el último mes, había llamado decenas de veces al mismo número. Probablemente era un teléfono desechable. Pero Lebedev, rastreando la ubicación de las estaciones base, descubrió que la principal zona de uso de este número
era el área del terraplén del río, donde se encuentran el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General. El enemigo no estaba solo al nivel del comandante de batallón. La cabeza de esta red criminal estaba mucho más arriba. Yelena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un escándalo grandioso, capaz de sacudir a todo el ejército. Si esta información se filtraba a la prensa, se desataría el caos en el Ministerio de Defensa y su hijo se encontraría en el epicentro de un peligroso torbellino. Debía actuar con cautela. El enemigo era invisible. Posiblemente, incluso ahora, la estaba siguiendo en cada paso. Ni siquiera su cargo de comandante podía servir de protección total. Yelena tomó una decisión. En lugar de iniciar una investigación oficial, resolvería este problema con sus propios métodos, como corresponde a las fuerzas especiales, penetrando silenciosa y secretamente en el corazón mismo del enemigo. Para ello, necesitaba un ayudante dentro, una persona que pudiera crear una grieta en este muro de silencio. En su cabeza apareció la imagen de una persona, el joven sargento Iván Petrov, quien ayer en la sala de visitas temblaba de miedo bajo la mirada de Sájarov. Lo más probable es que fuera solo un peón en este juego. No un criminal empedernido, sino simplemente una persona débil, obligada a obedecer las órdenes de sus superiores. Tales personas son más vulnerables a la presión psicológica y son más fáciles de persuadir. Yelena llamó en secreto al sargento Petrov. El lugar de encuentro no era la oficina del comandante de batallón, sino una pequeña capilla rara vez visitada en el territorio de la unidad. Esperaba que bajo la sombra de la cruz cualquier mentira sería inapropiada. A altas horas de la noche, el rostro de Petrov, que apareció en el lugar designado, estaba blanco de horror. Toda su apariencia expresaba la impotencia del pequeño hombre ante un poder inmenso. «¿Tienes miedo?», fue lo primero que dijo Yelena. Su voz era tranquila y serena. «Dime honestamente qué sabes sobre el caso, sobre la paliza al soldado Raso-Belov y lo que está sucediendo en el almacén número 3». Petrov apretó los labios, pero no pudo pronunciar una palabra. Sus ojos se movían frenéticamente. Era evidente cómo luchaban en él la conciencia, que exigía decir la verdad y el miedo a ser tildado de traidor. Yelena colocó un pequeño dictáfono delante de él. «No estoy grabando nuestra conversación. Si dices la verdad, te aseguraré protección como testigo. Pero si te callas hasta el final, te convertirás no solo en testigo, sino en cómplice de todos estos crímenes. La elección es tuya, irte al fondo con Sájarov y Kozlov o ahora mismo tomar mi mano y salir a la orilla». Ella no dijo nada más. Solo esperó en silencio la elección del asustado joven soldado bajo la sombra de la cruz. Pasó un minuto que pareció una eternidad, y finalmente Petrov, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Así se creó la primera grieta en el muro, dirigida contra el enemigo interno. La verdad, arrancada de los labios del sargento Iván Petrov, superó todas las peores expectativas de Yelena Gromova. Era la historia de una red criminal vil y organizada. Llorando, lo contó todo. Esta unidad era un pequeño reino gobernado por el suboficial mayor Sájarov y el teniente coronel Kozlov. Con el dinero negro del tráfico de armas, compraban protección en los cuarteles superiores y en su propia unidad poseían un poder absoluto. Los soldados eran casi esclavos para ellos. Las palizas y los abusos eran algo común, y cualquiera que intentara resistirse corría la misma suerte que Alexei. El almacén número 3 era su guarida criminal. El último jueves de cada mes se trasladaban allí armas y equipos militares dados de baja. Sájarov verificaba personalmente las cantidades y llevaba el registro, y cerca de la medianoche, un todoterreno negro llegaba y se llevaba la mercancía. Lo llamaban la entrega.
Petrov confesó que varias veces lo habían obligado a ayudar en la preparación de la entrega. ¿Y cómo se enteró el soldado Rasovelov de esto?, preguntó Yelena sobre lo más importante. Esa noche, Alexei estaba de guardia. Accidentalmente escuchó ruido desde el almacén número 3 y al recorrer la zona, nos vio trasladando cajas. Tiene un buen instinto. Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego, durante varios días, anduvo por los alrededores del almacén y Zaharov lo notó. Y luego ocurrió esa noche. Así fue. Su hijo, debido a su sentido de la justicia o al deber de soldado, se acercó demasiado a una verdad peligrosa y pagó por ello. ¿Y qué hay de los que están detrás de esto? Los que llegan en el todoterreno negro o a quien llama Kozlov. Petrov negó con la cabeza. Yo, un peón, no sé nada de eso. Pero Zaharov, cuando se emborracha, a veces se jacta de que Orión está detrás de ellos. Dice que él es como la estrella más brillante en el cielo nocturno, que nunca lo atraparán. Orión, la estrella más brillante en el cielo nocturno. Lo más probable es que fuera un nombre clave utilizado en el ejército. La sospecha de que alguien de la alta comandancia estaba involucrado en el asunto se fortaleció. La confesión de Petrov fue la primera grieta en el muro de silencio. Yelena debía convertir esa grieta en un terremoto tectónico que sacudiría a toda la unidad. Desarrolló un plan para asegurar la protección total de Petrov y al mismo tiempo usarlo para desestabilizar la situación desde dentro. Sargento, a partir de este momento, actuarás como te diga. Compórtate como siempre. A Zaharov le informarás que te interrogué, pero que no sabes nada y te mantuviste firme. Baja su guardia e intenta escuchar sus conversaciones con el mayor detalle posible y repórtamelo, especialmente si escuchas algo sobre Orión. Petrov, temblando de miedo, asintió. La suerte estaba echada. Subido al barco llamado Yelena Gromova, debía navegar con ella hasta el final. Después de dejar ir a Petrov, Yelena volvió a contactar con el mayor Lebedev. Lebedev, rastrea el nombre clave Orión. Revisa todos los archivos, todos los alias operativos, las contraseñas que alguna vez se usaron en el ejército y encuéntralo. Y haz una lista de todos los generales activos, incluido el jefe del Estado Mayor General, que tuvieron servicio cruzado con el teniente coronel Kozlov o tienen conexiones personales. A partir de este momento, estamos cazando un fantasma. No se te escape ni el más mínimo detalle. El asunto crecía a una velocidad increíble. La investigación, que comenzó con una simple paliza, había dado con el rastro de una enorme red de corrupción involucrada en el tráfico ilegal de armas y conectada con la alta comandancia. Yelena comprendía que solo había palpado la pata de un elefante gigantesco, pero no podía detenerse hasta verlo por completo. Era la única manera de proteger a su hijo y restaurar el honor pisoteado del ejército. El nombre clave Orión era una pista nebulosa, pero para la general de ejército Yelena Gromova se convirtió en un faro en la oscuridad. Junto con el mayor Lebedev, pasaron varios días y noches revisando viejos archivos militares e informes de inteligencia en busca de este nombre. Y, finalmente, en los polvorientos archivos de hace una década, encontraron la pista decisiva. Orión. Ese era el nombre clave de un grupo de sabotaje secreto del GRU que había operado en el pasado. El grupo estaba formado por los mejores combatientes de su tiempo y se había convertido en una leyenda gracias a sus audaces y exitosas operaciones. Pero por alguna razón había sido disuelto oficialmente y sus miembros, según los documentos, habían seguido cada uno su propio camino. Lebedev rastreó la ubicación actual de los antiguos miembros de Orión. La mayoría de ellos se habían retirado y llevaban vidas normales. Pero una persona, su posición actual superó todas las expectativas.
El general de ejército Igor Krasnov, candidato número 1 al puesto de jefe del Estado Mayor General y una de las personas más influyentes del ejército. Cuando Yelena recibió este informe, sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Igor Krasnov, su compañero de la academia y eterno rival, un hombre que siempre había ocultado con dificultad su envidia y celos hacia ella, quien siempre lo superaba en un paso. Talentoso, pero despiadado, dispuesto a todo por lograr sus objetivos. El teniente coronel Kozlov, en el pasado, había servido como jefe del departamento de operaciones en la división que comandaba Krasnov. Todas las piezas del rompecabezas encajaron en una única imagen. La estrella más brillante en el cielo nocturno. En el ejército, en ese momento, no había una estrella más brillante que Igor Krasnov. Pero al mismo tiempo, a Yelena no la abandonaba la duda de que esto podría ser una trampa. Una persona tan astuta como Krasnov difícilmente usaría su antiguo nombre clave. Podría ser información deliberadamente plantada. Posiblemente, el propio Krasnov había orquestado esta partida para tenderle una trampa. Mientras reflexionaba, el golpe llegó de un lado inesperado. Se supo que una nota anónima había llegado a la redacción de una publicación militar. El contenido era impactante. La comandante de las Fuerzas Especiales, la general de ejército Yelena Gromova, abusando de su posición oficial, realiza una investigación ilegal para ocultar la implicación de su hijo en un caso de agresión y chantajea a oficiales inocentes. La nota anónima estaba escrita con gran detalle y astucia. El hecho de que se le negara una visita con su hijo, que al día siguiente se presentara en la unidad con el uniforme de gala y comenzara una investigación. Todo fue presentado como si ella, cediendo a emociones personales, socavara los cimientos del ejército. La prensa se movilizó. El secretario de prensa del Ministerio de Defensa se limitaba a frases vagas, y el ministro de Defensa llamó a Yelena y le aconsejó encarecidamente que no involucrara a todo el ejército en problemas personales, que detuviera cualquier investigación y que se comportara con moderación. Yelena comprendió que todo esto era parte del gran plan de Krasnov. Usó la paliza a su hijo como cebo para tenderle una trampa. Tan pronto como ella comenzó la investigación, él, como por orden, contraatacó a través de la prensa para atarle las manos. Cuanto más se involucraba en el asunto de su hijo, más firmemente la encasillaban en la imagen de una comandante despiadada que utilizaba su posición oficial para una venganza personal. Krasnov había convertido su arma más poderosa, su cargo y reputación, en su mayor vulnerabilidad. Ahora estaba en completo aislamiento. Los poderes oficiales para la investigación le habían sido retirados y en el ejército comenzaron a mirarla con sospecha y condena. La sombra de Orión era mucho más grande y astuta de lo que ella había imaginado. Él jugaba con todo el ejército como si fueran piezas en su tablero de ajedrez. Yelena, recogiendo sus cosas en el despacho del comandante de batallón, que utilizaba como puesto de mando, sonrió amargamente. Así que así es. Pero no iba a rendirse. No iba a retirarse dócilmente, como quería el enemigo. Si la investigación oficial estaba bloqueada, entonces la verdad debía buscarse por métodos no oficiales. Había llegado el momento de quitarse las sombreras de general por un tiempo y luchar como le habían enseñado en las fuerzas especiales. La general de ejército Yelena Gromova se vio obligada a obedecer la orden del Ministerio de Defensa y abandonar oficialmente la unidad donde servía su hijo. El día de su partida, el teniente coronel Kozlov y el suboficial mayor Zaharov se formaron ostentosamente para despedirla. En sus rostros se dibujaban astutas sonrisas de victoria, como susurrando: «Se acabó con usted». De camino a la capital, Yelena miraba por la ventana y reflexionaba profundamente.
Krasnov había tendido una trampa perfecta. Había calculado con precisión su carácter, especialmente su fuerte instinto maternal. Sabía que, al enterarse de la lesión de su hijo, no se quedaría de brazos cruzados y que su sentido del deber, como comandante, la obligaría a tomar personalmente la investigación. Él lo había previsto y había preparado su jugada con antelación. Esto no era solo una tapadera para el tráfico de armas. Desde el principio, fue un ataque dirigido personalmente a ella, a Yelena Gromova. Un plan cruel y bien pensado para eliminar a su competidor más fuerte en la lucha por el puesto de jefe del Estado Mayor General.